Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Es un placer enorme tenerlos aquí. Si disfrutan de historias minuciosas sobre celebridades, con detalles que pocas veces salen a la luz y con ese pulso íntimo que solo se siente cuando nos asomamos al detrás de cámaras, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ningún estreno. Lo de hoy no es una anécdota más, es un giro que sacude todo lo que creíamos saber. Una sola imagen cambió el tablero. Un solo instante congelado en una fotografía, reescribió el relato sobre Gökberk Demirci y Özge Yaz. Durante semanas, las redes sociales fueron un hervidero. Rumores que parecían humo, declaraciones cargadas de emoción, silencios elocuentes y guiños misteriosos en entrevistas. De ambos lados llegaban señales. Pero nadie, de verdad nadie, estaba listo para lo que se filtró. La industria entera contuvo el aliento cuando apareció una foto de Gökberk y Özge besándose. No era una escena de telenovela, no formaba parte de una campaña publicitaria ni de un truco de promoción. Según supimos por varias fuentes que estuvieron cerca de ese momento, todo ocurrió en un evento privado, lejos de cámaras oficiales y de flashes oportunistas, en un rincón discreto mientras la música y las conversaciones formaban un telón de fondo borroso. Cuentan que, protegidos por la penumbra de una terraza, entre luces cálidas y risas lejanas, se miraron como si hubieran practicado esa mirada durante años. Se hablaron bajito con esa cadencia de quienes conocen los silencios del otro, y de pronto el ruido del mundo desapareció. Se acercaron. No hubo torpeza, no hubo cálculo. Fue un beso que parecía llevar escrito su propio pasado. Natural, intenso, con esa electricidad que no se fabrica. Un beso que no pedía permiso ni perdón, un beso que parecía decir, ya basta de esconder lo que se siente. Para los fanáticos que siguen su historia desde los días de Yemin, la fotografía cayó como una confirmación por fin tangible. Cuántas veces se había especulado con la posibilidad de una reconciliación, cuántas entrevistas en las que Gökberk dejaba escapar frases que sonaban a promesa, cuántas respuestas de Özge que parecían cubrir de elegancia una herida que no había terminado de cerrar. Muchos recordaron aquellas palabras que con el tiempo adquirieron otro brillo, él insinuando que hay amores que no se archivan, ella admitiendo que el destino tiene formas caprichosas de volver a unir caminos. En su momento se leyeron como respuestas amables. Hoy suenan como pistas, como migas de pan que llevaban a este instante. La imagen se volvió viral en cuestión de minutos. Millones de miradas sobre el mismo rectángulo. Las manos, la postura, el ángulo, las expresiones, el lenguaje corporal. Cada detalle fue analizado como si fuéramos forenses del amor. De Estambul a Madrid, de Ciudad de México a Buenos Aires, de París a Lima, las plataformas ardieron. La conversación creció con la rapidez de un incendio, había quienes celebraban con euforia, quienes se emocionaban en silencio, quienes pedían cautela. La etiqueta del día fue simple y contundente, el regreso del año. Sin embargo, las fuentes más cercanas insisten en que este momento no surgió de la nada. No fue una chispa fortuita que encendió una hoguera improvisada. No. Dicen que Gökberk y Özge llevaban meses acercándose con cuidado, revisando el pasado con paciencia, curando cicatrices, reencontrando la confianza. En reuniones sin cámaras, en conversaciones sin prisa, en mensajes que buscaban más comprensión que veredicto. Gente del entorno asegura que ese beso no fue un desliz. Fue una decisión. La señal visible de que lo que los unió no se evaporó, solo necesitaba aire para volver a arder. Y entonces todo cambió. El relato público dio un vuelco. Se acabaron las dudas que se alimentaban de silencios, esos posteos ambiguos que podían interpretarse de mil maneras, las miradas desviadas en alfombras rojas. Ahora había algo concreto que mirar. La narrativa se volvió nítida, entre ellos pasa otra vez algo real. No un juego, no una nostalgia decorativa, no un gesto para distraer. Algo que respira por sí mismo. La gran pregunta ahora es ¿qué sigue? ¿Se animarán a aparecer juntos en un evento oficial? ¿Habrá un comunicado que ponga palabras a lo que ya vimos en imágenes? ¿O acaso esa foto fue la primera de muchas escenas que, poco a poco, irán tejiendo el regreso completo de su historia? Varios analistas del entretenimiento pronostican que un compromiso podría estar más cerca de lo que creemos, sobre todo por la forma en que ambos han hablado últimamente de madurez, lealtad y proyectos a largo plazo.
Las revistas internacionales ya han convertido la instantánea en portada, con titulares que no dejan lugar a dudas, el reencuentro que todos esperaban. Lo que empezó como un momento íntimo, escondido en la esquina menos transitada de una noche bulliciosa, se transformó en uno de los relatos más poderosos del año. Y las audiencias del mundo observan cada nuevo gesto con lupa, como si del siguiente movimiento dependiera un final feliz anunciado. Porque hay que decirlo, este no es un romance cualquiera. Es el romance que muchos vieron nacer en la ficción y crecer en la vida real. Es esa mezcla rara de fantasía y verdad que solo unas pocas parejas consiguen encarnar. Quienes estuvieron a metros de distancia confiesan que la energía entre ellos era inconfundible. Hubo un momento en el que ella se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, él sonrió como si la hubiera visto por primera vez y al mismo tiempo como si la conociera de toda la vida. En la mesa cercana, los vasos tintineaban, alguien reía, un DJ cambiaba de canción. Pero en el pequeño cuadro donde estaban ellos, el tiempo parecía moverse con otra lógica. De ahí a la imagen que todos vimos hubo un paso brevísimo y, sin embargo, decisivo. En los foros de fans, muchos compartieron recuerdos de Yemin, escenas que los convirtieron en una dupla inolvidable, entrevistas donde se miraban con complicidad, encuentros en los que intentaban mantener la discreción y aún así encendían la sala. Es inevitable. Cuando una historia colma tantas expectativas, la gente quiere aferrarse a cada símbolo. Esta foto, dicen, es el símbolo mayor. No habla de contratos ni de ratings ni de estrategias, habla de dos personas que tras perderse encontraron el valor de intentar otra vez. Por supuesto, en medio del entusiasmo, también sobrevuelan interrogantes. ¿Podrán sostener el regreso con la presión mediática encima? ¿Se refugiarán en el silencio para proteger lo que están reconstruyendo? ¿Elegirán dar pasos cortos y firmes en lugar de grandes anuncios? Los expertos señalan que la clave será el equilibrio, suficiente claridad para que no proliferen los malentendidos, suficiente reserva para que lo íntimo no se desgaste por exposición. En ese delicado punto medio quizá esté el secreto. Quienes han trabajado con ellos cuentan que la transformación personal de ambos en el último tiempo fue notable. Hablan de conversaciones menos defensivas y más honestas, de aprendizajes duros que se vuelven luz, de una conciencia nueva sobre lo que vale la pena proteger. Nada de esto se ve en una sola fotografía, claro. Pero cuando el gesto público coincide con los cambios privados, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. La madrugada posterior a la filtración fue un festival de teorías. Algunos rastrearon el origen de la foto, otros reconstruyeron la cronología de sus encuentros recientes, hubo quienes compararon esta imagen con apariciones pasadas para detectar la diferencia en el lenguaje corporal. Para los que creen en las señales, la diferencia era clara, ya no había tensión contenida ni sonrisas protocolares. Había relajación, había ternura, había una confianza que solo se fragua cuando dos personas atraviesan tormentas y, con el tiempo, deciden volver a acercarse sin reproches. Los medios no tardaron en sumar testimonios. Un asistente del evento, que pidió preservar su identidad, describió una escena breve pero elocuente, ella apoyando la mano en el antebrazo de él inclinándose para escucharla mejor a pesar del ruido, los dos riéndose de algo que no necesitaba explicación. En una industria acostumbrada a las apariencias, esa sencillez brilló como un gesto disruptivo. No parecía una coreografía, parecía vida real. A la mañana siguiente las agendas cambiaron. Las preguntas en cada programa, en cada alfombra, en cada entrevista con amigos cercanos, apuntaban al mismo sitio. Nadie quería confirmaciones frías. Todos esperaban una frase, una mirada, un guiño que les permitiera creer que lo que vieron no fue un espejismo nocturno. ¿Acaso por eso el silencio inicial resultó tan elocuente? A veces, cuando algo es verdadero, lo primero es cuidarlo. Las próximas semanas serán decisivas. Se habla de una posible aparición conjunta en un acto benéfico. Se rumorea que podrían volver a compartir un proyecto, quizá no de inmediato, pero sí como una forma delicada de honrar la historia que construyeron frente a la cámara y la que ahora intentan reconstruir lejos del set. También suena la palabra que tantos quieren escuchar y que levanta suspiros y cautelas por igual: compromiso. ¿Se animarán? ¿Querrán antes atravesar un tiempo solo para ellos, sin prisas, sin titulares demandantes? La respuesta, como siempre, la tienen solo ellos. Mientras tanto, el efecto de la foto sigue expandiéndose.
Las redes se llenan de mensajes de apoyo, de fans que crecieron con sus escenas y ahora, adultos, celebran la posibilidad de una segunda oportunidad. Hay quien dice que el amor no repite capítulo, hay quien asegura que cuando la historia es la correcta, cada capítulo nuevo resignifica los anteriores. En el eco de estas voces se escucha una idea poderosa: lo verdaderamente importante no es si nunca se rompió, sino si aprendieron a repararlo. Y es que en este regreso late algo que excede a la curiosidad. Late la esperanza. La esperanza de que dos personas talentosas, queridas y exigentes con su trabajo, encuentren también el modo de ser generosas con su corazón. La esperanza de que el personaje público no devore al ser humano. La esperanza, en fin, de que el amor maduro, ese que reconoce sus sombras, pueda escribir escenas más hondas que cualquier libreto. ¿Ustedes que están del otro lado, qué piensan? ¿Lo veían venir? ¿Creían que después de tanto tiempo un solo gesto podría cambiarlo todo? ¿Es este el inicio de una nueva etapa para Gökberk Demirci y Özge Yaz? Los leemos. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenos dónde estaban cuando vieron por primera vez la foto, qué sintieron, qué esperan. Si les gustó este análisis al detalle, no olviden darle like y suscribirse a Escándalos de Series Turcas. Su apoyo hace posible que sigamos trayéndoles las historias más intensas y verdaderas del mundo del espectáculo. Estén atentos porque aunque parezca que todo ya pasó, lo más probable es que apenas estemos viendo el prólogo. Cuando una imagen abre una puerta que llevaba mucho cerrada, lo que viene después no suele ser ruido, suele ser música. Y si algo aprendimos viendo a Gökberk y a Özge caminar juntos y separados, es que en su partitura nunca faltó el ritmo. Ahora, con la melodía reencontrada, quizá asistamos a un movimiento nuevo, más sereno y más fuerte. Lo que nació como un instante privado, un gesto robado a la noche, hoy es un relato que el mundo observa con el corazón encendido. Y al parecer, esta vez, la historia apenas comienza.